Mis hermanos, ¿cómo están? Bendiciones sobre todo. Estamos a punto de iniciar la Cuaresma. Ya el próximo miércoles será miércoles de ceniza y estaremos todos en una actitud queriendo vivir los valores, la espiritualidad de nosotros con nuestra identidad católica, personas que nos confiamos a la providencia de Dios y que nos vamos dejando llevar de la mano por Jesucristo, por el Señor, y bueno, haciendo las prácticas cuaresmales. Seguramente muchas personas nos van a cuestionar acerca de nuestras prácticas, sobre nuestro ayuno, la abstinencia de la carne, el pescado, no sé cuántas cosas vamos a estar viviendo, y mucha gente nos va a cuestionar acerca de ello. Incluso católicos nos van a estar preguntando acerca de esta realidad. Y no es extraño que algunas personas van a decir que son ateas, que ellos no creen en Dios. A veces hasta con un tinte de intelectualidad en las escuelas, en las universidades, en el ambiente en que nos movemos. Y nos van a retar con algunos cuestionamientos, incluso valederos, muy impactantes. Algunos de ellos dirán, si Dios existe y Dios es todopoderoso, si Dios nos ama, Dios escucha nuestra oración, entonces, ¿por qué existe tanto dolor? ¿Por qué existe tanta maldad? ¿Por qué existe tanta injusticia? Y la respuesta no es fácil. La respuesta no es fácil. Muchos de suyo no tendrán la capacidad para responder estos cuestionamientos. Bien, queridos hermanos, con esto quiero yo recordar que hace ya algunas décadas, cuando estaba en boga la Unión Soviética, el comunismo, el ateísmo, y se propagaba por las universidades, se enseñaba de una manera pues cruel. Bien, quiero recordar una historia o una historieta en la que el primer día de clases un profesor le decía a los estudiantes: Dios no existe, y si existe no le interesamos. Si Dios es todopoderoso realmente y le interesáramos, Él estaría remediando. De manera que podemos preguntarle: a ver tú, Señor, ¿qué estás haciendo para aliviar tanto dolor, tanta injusticia? Y entonces este profesor ante los alumnos se puso en una actitud de disque oración y elevando sus manos, queriendo demostrarle a los estudiantes que Dios no existe, empieza diciendo: Señor, Señor, si tú escuchas mi oración, te reto a que me des un golpe, a que me des el mejor de tus golpes, golpéame la cara y tírame por el suelo. Esto realmente impactaba a los muchachos, realmente los sacaba de onda, como ellos dicen. Y entonces él, queriendo ver la eficacia y queriendo confirmar la eficacia de su supuesto argumento, empieza diciendo: Dios, te reto para que vengas y me des un golpe. Anda, ven y golpéame. En eso, pues, un estudiante se puso de pie, se le acercó, cerró su puño y le dio un terrible golpe en la cara que lo noqueó y lo tiró. Y él, desconcertado, hasta quizá un poco mareado, le pregunta: oye, ¿por qué me pegaste? ¿Por qué me golpeas? Y entonces este muchacho le dice: tú estabas invocando el nombre de Dios para que te golpeara, para que te noqueara, para que te tirara por el suelo. Quiero decirte que yo soy un instrumento de Dios, que Dios escucha tus oraciones y que nosotros estamos aquí para ser un reflejo de ese Dios al que tú estás invocando. De manera que con esto quedó dicha y hecha
una gran respuesta a este hombre que se proclamaba ateo. ¿Por qué digo esto? Porque el día de hoy, la primera lectura tomada del libro de Levítico nos presenta la ley mosaica de lo que había que hacer con los leprosos. Hay que tomar en cuenta que la lepra en aquel tiempo simbolizaba el pecado, la maldad, la injusticia, todo aquello que denigra la dignidad humana, y además con una connotación muy contagiosa, de manera que donde hubiera un leproso corría peligro ya no solamente la vida del leproso, sino de la familia y de la sociedad, del pueblo entero. Por eso esas normas de que tenían que vivir fuera, tenían que andar con la boca tapada y tenían que andar gritando leproso, leproso, impuro, impuro, impuro. Una gran injusticia contra estos pobres hombres que sufrían la lepra, la discriminación, y creo que simbolizando todo eso de lo que se quejan los ateos. Pues bien, creo que nosotros hemos vivido algo, una probadita de eso con la pandemia que hace bien poquito tiempo estaba pues entre nosotros. También nosotros teníamos que andar aislándonos, tapándonos, gobiernos tomaron medidas extremas, se dejó de trabajar, Dios mío, una locura, el temor ante el contagio. Bueno, pues eso es solamente una probadita, porque realmente lo que en aquel entonces significaba, pues era el mal de todos los males. De manera que este es el contexto en el que debemos de leer el Evangelio del día de hoy domingo. Porque nos encontramos con que está Jesús caminando por ahí. Y algo que nos dice la Sagrada Escritura es que Dios nos ama, que Dios nos quiere, que Dios nos protege. Y además sí responde, y esa gran respuesta de Dios a tanta oración, a tanto clamor, es ni más ni menos que Jesucristo, el Alfa y la Omega. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todos los que crean en Él tengan vida y vida eterna. Pues bien, el Evangelio el día de hoy nos presenta a un leproso, alguien que se sabía pecador, que se entendía, se asumía como alguien que no merece estar ante la comunidad, ante nadie. Y sin embargo, ha descubierto que Jesucristo es misericordioso, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo tiene el poder. ¿Quién ha de tener poder para perdonar pecados sino solo Dios? Efectivamente, este leproso puso su fe en Cristo, puso su fe en Jesús, puso su fe en el Señor, pero no solamente una fe, sino también se abandonó a su misericordia y a su amor. Por eso va y se hinca, lo reconoce como Dios, como el Emmanuel, como el Dios con nosotros. Se hinca y tiene confianza. Sumiso le dirá: Señor, si tú quieres, puedes curarme. Y Jesucristo, que es la respuesta del Padre a esa plegaria, a esa oración, lo mirará con cariño, lo mirará con amor, lo mirará con compasión y le dirá: quiero, queda limpio. Mis queridos hermanos, Jesucristo es la respuesta al dolor. Eso no quiere decir que el dolor, la tragedia, el pecado no sea un misterio. Claro que ahí está. Sin embargo, mis queridos hermanos, podemos pensar acerca del pecado, acerca del mal, y muchas veces este se origina porque nosotros no somos capaces
de dar ese fruto que Dios espera de nosotros, que actuamos con egoísmo, con pasión, con las limitaciones que desgraciadamente nos arrastran a veces al pecado. Sin embargo, hay una parte del dolor, de la tragedia, de la cruz, diría el Evangelio, que es un misterio y que tenemos que decir efectivamente, no sé, yo no sé qué es lo que sucede. Lo que sí sé es que Dios tiene la respuesta, que Él lo sabe. Dios sabe lo que está pasando. Pero el Evangelio nos hace vislumbrar esta compasión y este amor que Dios nos tiene. Jesús tiene compasión de ese leproso. Y creo que estamos llamados a vivir esa misma realidad nosotros. La segunda lectura que hoy acabamos de leer nos presenta al apóstol San Pablo, que termina diciendo una frase maravillosa: sean imitadores míos, como yo soy imitador de Cristo. Esta es la realidad. El apóstol San Pablo se da cuenta que todos nosotros estamos llamados a ser imitadores de Cristo y por tanto nosotros estamos llamados a ser esa respuesta que el mundo está haciendo. Por eso a ese mundo que pregunta ¿dónde está Dios? ¿Qué estás haciendo para remediar tanto mal? Hoy tenemos esa respuesta. Te hice a ti, envié a mi Hijo para que te enseñe. He enviado a aquellos seguidores del Señor para que todos juntos prosigan esa misión, together in mission, juntos en la misión de aliviar un poco el dolor en los demás. Y siendo así, mi querido hermano y mi querida hermana, seremos un reflejo del amor de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Te hizo a ti, me hizo a mí, nos ha hecho a todos nosotros. Por eso, en este domingo previo al miércoles de ceniza, el próximo miércoles 14 de febrero, iniciamos la Cuaresma, iniciamos la celebración de nuestras prácticas cuaresmales. Debemos encomendarnos a la Santísima Virgen María, a la Dolorosa, a la Virgen que estuvo de pie junto a la cruz. Ella es la primera en estar junta en la misión de Cristo, together in mission. La misión Jesús se la confía también a la Virgen María y le dirá: Madre, ahí tienes a tu Hijo. San Juan representará a los humildes, a los pequeños, a los que sufren, a los que ven ese alejamiento del amigo, del maestro, que está a punto de morir en la cruz, y le dirá: Hijo, ahí tienes a tu madre. La Santísima Virgen María, la Dolorosa, ha de ser aquella a la que nosotros nos acerquemos para decirle que nos consuele con su hermoso manto protector. La Santísima Virgen María es figura de la Iglesia. Todos juntos, together in mission, we are the answer that people is waiting for. Nosotros somos la respuesta al reflejo del amor de Dios, que quiere manifestarse a alguien que necesita de tu sonrisa, que alguien que necesita de tu comprensión, de tu amor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Los ecos de la palabra. Con el Padre Martín Rodríguez.